pues la mesa que nos van a presentar ahora. Yo sobre todo quiero agradecer a Almudena, que es periodista de Servimedia. Van a estar las 3 mesas redondas, 3 periodistas, porque nosotros tenemos muy buena voluntad. Hacemos un folleto, no sé qué, pero llegamos a la vuelta de la esquina. Las periodistas y los periodistas tienen más alcance que nosotros. Entonces, bueno, pues estas mesas redondas las moderan 3 periodistas. En el contrato viene que tienen que hablar bien de nosotros. Irene Pozo ayer empezó el programa hablando pues 3 o 4 minutos del encuentro a las no sé cuántos. Esta mañana a las no sé cuántos, en un diálogo con no sé qué, con otro periodista de la COPE, pues han estado hablando un rato de nosotros. Radio María, que está aquí el padre José María, pues no un rato, sino bastante de nosotros. Entonces, Servimedia queremos que hable también de nosotros. Entonces, pues eso, nada, Almudena que... Y luego también, aquí vamos bien sobre hora. Yo algunos días que soy muy raro, pero al final nadie va a salir de aquí perdiendo tiempo. Por lo tanto, a las 6 menos cuarto o así, 5 y media, un poquito más, 6 menos cuarto, hemos de estar saliendo hacia el Escorial. No hay 2 autobuses, como podamos, corriendo el que tenga, pues, pero no hay, o sea, para que luego no. Yo he visto muchos coches fuera, o sea, pero, y hemos negociado, gracias a Josito, vicario episcopal de aquí de la Arquidiócesis de Madrid, pues que nos puedan dejar ver pues un poquito lo que nadie ve, que es un privilegio. Entonces, bueno, pues si vamos sobre horario y la intención y la voluntad es buena, Almudena, todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias, Florencio, muchísimas gracias a todos. Yo creo que en el contrato no está firmado del todo, así que hablaré súper bien de lo que hace la pastoral penitenciaria. Mi breve y humilde opinión y experiencia con la pastoral penitenciaria fue, se lo comentaba aquí a una de las ponentes, que ahora las presentaré, hace muchos años en el módulo de familias de la cárcel de Aranjuez, donde hice un pequeño reportaje con las mamás que estaban con los niños allí cumpliendo su pena. Y me impresionó ver esas monjitas, esos voluntarios, como eran un poco el cordón umbilical del interior de la prisión y la sociedad. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de las organizaciones y las instituciones que trabajan para que la gente que está cumpliendo una condena no se desvincule de la sociedad. Es un papel fundamental, porque si un cumplimiento de pena es para reinsertar después en la vida cotidiana, aunque todos pensamos muchas veces que quien comete un error o comete un delito tiene que pagarlo y que por nosotros que nos salga, ¿no? Muchos pensamos esas cosas que realmente no contribuyen a una reinserción verdadera. Y aquí tenemos 3 ponentes que saben más que yo. Los periodistas muchas veces parece que sabemos cosas y realmente damos el pego, y quienes verdaderamente saben las cosas son los expertos. Uno de los expertos que nos acompañan esta tarde, es casi de noche, pero no, tanto no, una experta es Guadalupe Rivera, que es subdirectora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas. Ella tiene una larga trayectoria en el mundo de instituciones penitenciarias y además, por su profesión, que creo que es psicóloga, ¿no? Tiene una cercanía especial a las personas y seguro que nos va a contar muy bien cuáles son esas otras medidas alternativas que se pueden aplicar en la actualidad. En concreto, pues a ver si nos puedes presentar qué alternativas hay desde la Administración penitenciaria que hacen posible que sea posible otro cumplimiento de la pena. Te paso un micro por aquí. Bueno, primero dar las gracias por que he sido invitada y estoy absolutamente encantada de estar aquí. En segundo lugar, dar la enhorabuena, felicitar a los organizadores de este congreso, porque realmente es un congreso súper bien organizado. Y en tercer lugar,
como representante institucional y luego a nivel personal, os quiero dar las gracias por vuestro trabajo, porque vuestra presencia, vuestro ejemplo, vuestras experiencias dentro de la prisión aportan esperanza, aportan luz, sal. Es la sal del mundo que hablábamos hoy en la Eucaristía. Entonces, ¿qué serían los centros sin vuestro trabajo callado, permanente, muchas veces poco reconocido, en absoluto remunerado, si no fuera por vuestra generosidad y porque intentáis llevar a Jesucristo al interior de las prisiones? Entonces, vuestro ejemplo y vuestro trabajo así lo manifiesta, ¿no? Y así lo pone de manifiesto. Y yo, a nivel personal, como trabajadora de instituciones penitenciarias que soy, y a nivel institucional como representante de la institución, os quiero dar las gracias de corazón. Me va a resultar muy difícil en 20 minutos, sintetizar todo lo que os tengo que contar. No sé si se me oyó con un poco de eco, ¿no? Quizá me baje un poco. Me lo separo. Ahora, así mejor. Bueno, vale. Bueno, pues yo os voy a hablar de algo que es muy desconocido. Son las medidas alternativas a la prisión. La institución penitenciaria, la administración penitenciaria, gestiona dos tipos de penas: la pena privativa de libertad y las medidas alternativas a la prisión. ¿Qué es una medida alternativa de la prisión? Pues es una pena, es decir, es una sanción penal que mantiene al infractor en su medio comunitario. Es decir, el penado no entra en prisión, se mantiene en libertad, cumple su pena en libertad, pero eso sí, sometido a una serie de reglas, de normas de conducta y de obligaciones que le impone el juez. Normalmente se aplica a aquellas personas primarias delictivamente, con una etiología delictiva que da más leve o menos grave, que genera una consecuencia penal menos grave, evidentemente, y un caso especial, y cuando empezaron estas medidas era para tratar sobre todo a aquellas personas que tenían problemas de drogadicción, y su carrera delictiva estaba directamente relacionada con la drogadicción. Vale, ya hemos dicho lo que son, pero ahora vamos a decir cuáles son. Bueno, pues primero tenemos el famoso trabajo en beneficio de la comunidad, el TBC. ¿Quién no conoce a alguien que tiene que cumplir un TBC, no? Bueno, pues el trabajo en beneficio de la comunidad obliga a la persona condenada a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que pueden ser numerosísimas, desde la limpieza de una playa, limpieza de los bosques, ayuda en los comedores sociales, en los bancos de alimentos, ayuda en las residencias de personas mayores o de personas con discapacidad. Es decir, limpieza de grafitis, limpieza de playas, de cementerios, es amplísimo. Tenemos una cantidad de convenios con ayuntamientos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, donde podemos enviar a los penados a trabajo en beneficio de la comunidad a realizar una actividad pública a través de la cual ellos cumplen su pena. También pueden cumplirla a través del desarrollo de talleres relacionados con su delito. Unos talleres de similar naturaleza al delito cometido, en labores de reparación de daño causado o de apoyo o asistencia a las víctimas. También en programas o en talleres de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sobre todo sexual, y otros similares. Y esta pena no se impone nunca sin el consentimiento del penado, es decir, el penado tiene que dar su consentimiento en sede judicial para que esta pena sea aplicable, con lo cual son delitos menores, consecuencias penales menores, pero mantienen a la persona en libertad, no tienen que entrar en prisión a cumplir este tipo de penas. Pasamos. Bien. La segunda gran categoría de las penas alternativas son las suspensiones de condena. La suspensión de condena deriva de una pena privativa de libertad hasta 2 años que el juez potestativamente suspende la ejecución de la pena privativa de libertad a cambio de que cumpla con una serie de requisitos o normas de conducta. Normalmente es que no vuelva a delinquir durante el plazo de la suspensión,
En los casos de violencia de género, que son los más frecuentes, que no se aproxime a la víctima, que no se comunique con ella por ninguna vía y que realice un programa para la violencia de género. Estas serían las normas de conducta que tiene que cumplir alguien que tiene suspendida la ejecución de una pena privativa de libertad y que podría cumplirla perfectamente en la comunidad, sin tener que entrar en prisión. Pasamos. Bueno, esto no es una cosa que nos lo hayamos inventado nosotros ni que surja de la noche a la mañana, es un fenómeno internacional, está basado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, reglas de Tokio de 1990. Esto lo voy a pasar muy deprisa porque tengo mucha información que proporcionarles, ¿no? Las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, las reglas de Bangkok del 2011, las reglas europeas sobre sanciones y medidas comunitarias del 2017, que crearon un marco general de actuación legislativo y con una serie de garantías, las reglas europeas de la probation del 2010 y, bueno, pues así a modo como un dato curioso, es que en el 2021 más de 2 millones de personas en Europa cumplieron una medida alternativa, es decir, estamos hablando de unos números realmente elevados. Pasamos. ¿Cuáles son las peculiaridades de estas medidas? Las peculiaridades es que son de obligado cumplimiento, es decir, esta medida, cumpliendo con esta medida se cumple con la pena. No te están quitando libertad, sino que te privan de unos determinados derechos y el cumplimiento de la pena está directamente asociada, directamente relacionada con lo que tienes que cumplir. La participación en un programa es la condena en sí misma. El plan remitido a la autoridad judicial hay que cumplirlo tal y como se establece. Los programas o las intervenciones tienen que estar estandarizados a nivel nacional y aplicarse de la misma manera en todos los servicios y en todos los centros. Tienen que ser y se tiene que hacer un plan de cumplimiento compatible con la vida del individuo, con su trabajo, con sus horarios, con sus obligaciones familiares, con sus obligaciones sociales, con su vida social, etcétera. ¿Lo pasamos? Es un tipo de prevención terciaria, es decir, que si somos eficaces en la intervención con las medidas alternativas, estamos evitando la comisión de futuros delitos y estamos evitando el ingreso en prisión futuro de una persona que empieza cometiendo pequeños delitos o delitos menos graves o leves. Si somos eficaces en la intervención, estamos evitando que la persona pueda entrar en prisión. Se llevan a cabo en libertad y, por lo tanto, se facilita la generalización de los conocimientos y de las conductas aprendidas a través del cumplimiento de talleres y programas. Pero también, al estar en la calle, se necesita una evaluación permanente y una gestión del riesgo, porque el riesgo puede ir evolucionando. Normalmente se combinan los programas de drogodependencia o de trastorno mental con otros programas. Puede haber 2 programas al mismo tiempo para el cumplimiento de una única pena. Se llevan normalmente por psicólogos penitenciarios y profesionales de entidades del tercer sector, de las ONGs, y existe un control absoluto judicial sobre estas medidas, porque el plan de intervención el juez lo tiene que aprobar, al juez se le envían trimestralmente los informes de evolución y luego al final hay un informe de evolución completa en el programa o en la intervención que ha llevado esa persona. Con lo cual, estas medidas son controladas desde su inicio hasta el final por la autoridad judicial. Las ventajas que tienen frente a la pena privativa de libertad. Pues que privan al delincuente de algunos derechos, pero no le privan de libertad, que es el bien más grande que a los hombres dieron los cielos, ¿no? Querido Sancho, que decía Don Quijote. La función de supervisión la establece la comunidad y la reintegración, o sea, realmente no hay una reintegración en la comunidad, no salen de la comunidad. Se cumplen en comunidad y para la comunidad, son una alternativa a las penas cortas de prisión, porque una pena corta de prisión puede crear un daño tan grande en la persona que lo sufre, porque a lo mejor entrar en prisión para 6 meses, 8 meses, que la institución penitenciaria no tendría recursos ni tiempo para tratar a esa persona,
durante ese periodo de tiempo puede perder el trabajo, se desarraiga a nivel familiar, puede tener tantas pérdidas y la prisión durante ese tiempo lo único que puede crear es, pues no sé, rabia y en cambio de esta manera, en penas de la persona puede cumplir sin necesidad de entrar en prisión, puede continuar llevando, o sea, teniendo su trabajo en el caso de que se tenga, o viviendo con su familia, o haciendo una vida completamente normal y cumpliendo de una manera paralela una pena que es muchísimo más eficaz que a veces la privación de libertad sin más, ¿no? Sin que vaya aparejada a otro tipo de intervención. Evita las influencias negativas y perjudiciales. El penado tiene un papel activo porque tiene que hacer o un programa o un taller de una manera obligatoria. No es como el papel pasivo que puede tener cuando entra en prisión. Vosotros sabéis perfectamente, porque habéis trabajado con ellos igual que yo, que asumen un poco un rol de víctimas del sistema, de la sociedad, de tal, y entonces algunas veces adoptan un papel más bien pasivo, ¿no? Y en cambio las medidas alternativas tienen que tener un papel activo, porque ese es su cumplimiento. Es mucho más elástico y se individualiza mucho más en función del delito y de las necesidades y de las características, y son muchísimo más baratas a nivel económico, muchísimo más baratas y mucho más efectivas que las penas privativas de libertad. Vamos. Bueno, me parece que como no voy a tener tiempo y tengo muchísimas cosas, esta es la evolución legislativa de las penas y medidas alternativas. En el 1995 se regula la pena de arresto de fin de semana y las penas de días multa y nacen los trabajos en beneficio de la comunidad. Luego hay dos momentos importantísimos que son en el 2004 y en el 2007. En el 2004 la ley de violencia de género y en el 2007 la de seguridad vial. Y bueno, pues el 2010 también supuso un punto de inflexión, porque la reforma del Código Penal permitía que los trabajos en beneficio de la comunidad se cumplieran también mediante talleres y programas, aparte del desarrollo de actividades de utilidad pública. Pasamos unos números, porque vean la importancia de esta medida. Mientras que en privación de libertad tenemos una población aproximada de 47.000 penados y penadas, en medidas alternativas cada año gestionamos esa barbaridad de miles. El último, en el 2021, gestionamos en la Administración Penitenciaria 132.987 penas de alternativas a la prisión. Es decir, el nivel de gestión es altísimo. Bueno, pues estas personas, estas miles de personas, si no estuvieran cumpliendo esta pena alternativa, pues la gran mayoría estarían en prisión. Pasamos. De las que se reciben aproximadamente un 86% lo son a trabajo en comunidad y un 14% reglas de conducta, es decir, suspensiones de condena. En cuanto a delitos, tenemos que de trabajos en beneficio de la comunidad, en el 33% son por delitos de violencia de género, en grado más leve o menos grave, evidentemente. Un 34% es de seguridad vial. Tenemos muchísimas sentencias de seguridad vial, pues la gente conduce cuando ha bebido, la gente conduce sin puntos, la gente conduce a una velocidad excesiva, y hay muchísimos delitos relacionados con la seguridad vial. Y luego otros pues pueden ser contra el patrimonio o lesiones. Aquí hay está diferenciado entre hombres y mujeres, por ejemplo. Es curioso que las mujeres tienen un 33% de seguridad vial y un 32% de lesiones. O sea, las mujeres tienen más delitos de lesiones que los hombres. Y en cambio los hombres, evidentemente, pues tienen un 37% de violencia de género y un 34% de seguridad vial, que son los delitos más numerosos, ¿no? Los demás pues pueden ser contra el patrimonio, delitos de lesiones y otro tipo de delitos. Pasamos. Eso en cuanto a los trabajos en beneficio de la comunidad.
Los que son de corta duración, ya hemos dicho que pueden desarrollarlo a través de una tarea de utilidad pública o realizando un taller psicoeducativo o un programa de tratamiento. Luego esto los voy a exponer y los voy a intentar explicar un poquito. Y los que son de larga duración lo pueden cumplir a través de una tarea de utilidad pública o de un programa de tratamiento. En cuanto a las suspensiones, de lo que más tenemos, un 65% de suspensiones de condena, es decir, condenas privativas de libertad cuya ejecución es suspendida a cambio del cumplimiento de una serie de normas de conducta, el 65% es por delitos de violencia de género. Mientras que en las mujeres el mayor es de seguridad vial. ¿Pasamos? Bueno, estos son números de talleres que se hacen, de programas que ahora vamos a ir viendo uno a uno y vamos a hacer una descripción muy, muy rápida de cada uno de ellos. Pasamos eso es. En este punto me interesa parar porque el estado de alarma nos obligó a ser imaginativos. Claro, se paralizó absolutamente todo. Muchísimos de los trabajos en beneficio de la comunidad que teníamos, que se estaban desarrollando en residencias de ancianos, en bibliotecas, en bancos de alimentos, todo quedó paralizado. Entonces, claro, a nosotros nos preocupaba que hubiera un tapón de cumplimiento, que no pudiéramos cumplir los plazos establecidos y que nos prescribieran las sentencias, ¿no? Los autos. Y entonces, pues, pensamos que una manera de cumplir podría ser la vía telemática y pusimos en marcha de una manera muy casera, muy doméstica, el cumplimiento a través de la vía telemática, sobre todo de los talleres psicoeducativos. Y ahora que ya ha pasado la pandemia y que ya estamos en otra época y que ahora ya podemos mejorar todas aquellas instrumentos y herramientas que en un momento eran muy rudimentarias, pero que ahora ya las estamos especializando, y nos hemos dado cuenta que el cumplimiento a través de la vía telemática es tremendamente ventajosa y beneficiosa. Porque si bien nosotros tenemos 53 en toda la geografía española, menos País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias, nosotros tenemos 53 servicios de gestión de penas distribuidos en todo el territorio nacional, y entonces son provinciales. Pero claro, hay provincias que son enormes, de grandes, con una cantidad de kilómetros de cualquier pueblo pequeñito, de cualquier al servicio de gestión. Entonces, por ejemplo, que una persona tenga que venir de su pueblo a 200 kilómetros, que a lo mejor no tiene el carné porque se lo han quitado y porque tiene un delito de seguridad vial y no podría venir al servicio de gestión a hacer un taller de seguridad vial, si lo hacemos por la vía telemática, en primer lugar, conseguimos que la persona no se tenga que desplazar muchos kilómetros desde su punto de partida. Conseguimos que podamos ser más flexibles en los horarios y en las condiciones de cumplimiento. Y conseguimos una cosa muy importante, y es la centralidad de los talleres. Es decir, yo en Madrid, si tengo muchos recursos, tengo muchas entidades del tercer sector que están trabajando con nosotros, podemos hacer muchos talleres. Y por la vía telemática estamos dando talleres a Teruel, que no tiene. Estamos atendiendo gente, yo qué sé, del puerto de Santa María, o de Valladolid, o de Burgos, o de Sevilla. Es decir, que la vía telemática nos permite, a través de talleres centralizados, atender a aquellos servicios que tienen menos recursos. Y entonces, a través de la vía telemática, pues se puede perfectamente hacer talleres en cualquier sitio de España para cualquier penado de España. Entonces, bueno, pues desde la finalización del estado de alarma, un 20,68% de los planes que realizamos fueron a través de la vía telemática. En el caso de los talleres, o sea, de los programas un 20,68% y de los talleres un 56% han sido por la vía telemática. ¿Me lo pasas? No me lo creo. Agentes implicados, o sea, son unas penas fantásticas porque implican a la administración penitenciaria, a la sociedad, a las entidades colaboradoras, a los servicios de gestión, al penado y a la administración de justicia. Que me dicen que me quedo sin tiempo. Venga, pásame a otra, venga. No, la anterior. La intervención puede ser en función de
en función del delito o en función de las necesidades. En función del delito, en los servicios de gestión tenemos un catálogo de recursos absolutamente casi ya para todos los tipos de delito, ¿no? Entonces, en función del delito tenemos violencia de género, violencia intrafamiliar, consumo de pornografía infantil, delito de seguridad vial, maltrato animal, delitos ambientales, delitos violentos, delitos de odio y otros delitos. Para cada uno de ellos tenemos un programa o un taller específico. Pero también puede ser que la intervención esté en función de las necesidades del penado, que no todo el mundo puede hacer los mismos programas ni tiene la misma capacidad. Entonces, tenemos gente con drogodependencia, tenemos gente con trastorno mental, tenemos gente con discapacidad intelectual y también tenemos gente con grandes dificultades de inserción social. Pasa. Talleres psicoeducativos, una descripción, vamos a ver. En cuanto a los talleres, tenemos el TASEVAL, que es un taller específico para delitos de seguridad vial, de trabajos en beneficio de la comunidad de menos de 90 jornadas. Tenemos el taller Convivir, 10 herramientas para vivir en comunidad. El taller Convivir es para aquellos delitos en los que se ha cometido violencia en el seno de la familia, pero que no sea violencia de género, una violencia intrafamiliar de hermanos con hermanos, de hijos hacia padres, de hijos hacia abuelos, de padres hacia abuelos. Los diálogos restaurativos, que es la justicia restaurativa en la que no me puedo detener porque esto se daría para una sola jornada. El puente extendido, que es para personas con enfermedad mental. Nos viene mucha gente esquizofrénica, con trastorno bipolar, y que no los TBCs no podrían cumplirlos porque continuamente les echan de una entidad, de otra, y al final la única alternativa es hacer con ellos un taller un taller asistencial. El Integra, que es un taller para personas con discapacidad intelectual, y el taller Regenerar, que es el último que hemos incorporado, que son para condenados por violencia de género, pero a menos de 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Estos son los programas. Los programas que los tenemos, bueno, pues en función, relacionados con cada uno de los delitos. El PRIA-MA, bueno, todos los talleres suelen durar 2 meses. Son 40 sesiones de aproximadamente unas 4 horas por sesión. Mientras que los programas tienen entre 10-12 meses de duración. Tenemos el PRIA-MA, que es el más utilizado porque son programas para la intervención de agresores de violencia de género. El encuentro es para la violencia dentro de las familias. Formación y orientación laboral, que es especialmente para aquellas personas muy jóvenes que lo que tienen que hacer es aprender un oficio y ponerse a trabajar, porque lo que les falla es que no tienen perspectivas laborales ni de futuro, y entonces nos parece que lo más importante es que hagan un taller de formación y orientación laboral. El Cuenta Contigo, que es para las drogodependencias, el Puente Extendido, que es para la enfermedad mental, el Integra, que es para los que presentan discapacidad intelectual, el Diversidad, que es un programa de intervención para personas condenadas por delito de odio, que también las tenemos y cada vez las tenemos más. El Proseval, que es de seguridad vial, pero cuando la pena es o mayor de 90 jornadas de TBC o suspensión de condena. El Fuera de la Red, que es un programa frente a la delincuencia sexual con menores, o sea, la pornografía infantil, los delitos estos de uso de pornografía e intercambio de material pornográfico infantil. Y el Probeco, que tiene tres, o sea, hay una parte central que es de valores prosociales y luego tiene 3 itinerarios: delitos ambientales, delitos contra los animales y delitos de violencia. Pues un chico sale por la noche a una discoteca, bebe un poco o mucho, se pega con alguien, le suspenden la pena privativa de libertad, tiene que hacer un programa y haría un Probeco. Un Probeco con una parte central de valores prosociales y un itinerario de delitos violentos. Y he ido muy deprisa, pero ya no tengo más. Muchísimas gracias. Bueno, te hemos metido mucha prisa. A ver, el bonus track. Momentito. Con eso termino. El bonus track, sí, venga. Bueno, conclusiones. El cumplimiento de la comunidad es una oportunidad para cambiar. El cumplimiento de estas medidas puede y debe realizar a través de programas que intervengan directamente en los factores de riesgo de la conducta delictiva. Es necesaria absolutamente la colaboración entre
nuestra institución, entre otras instituciones, entre las entidades del tercer sector, para su diseño, implementación y evaluación. Los programas crecen, han ido creciendo y se van diversificando en función de las necesidades sociales y de los cambios legales que se están produciendo. Y a nosotros nos gusta mucho evaluar si nuestros programas son eficaces, encargando a la universidad, que es un auditor externo, estudios de eficacia y estudios de evaluación. Y nada, pues reclamamos la importancia de la investigación y en los programas para ver si... sí. Bueno, vale, sí. Entonces, bueno, pues nada, que yo creo que ya se me acaba el tiempo y me faltarían muchísimas más cosas, pero muchísimas gracias por vuestra atención. Un aplauso, atención. Muchísimas gracias. Yo me quedo con un titular como periodista, que las medidas alternativas son más baratas y más eficaces y eso hay que aplicárselo y que hay que hacerlas conjuntamente con las entidades y otras organizaciones. Que primero son más eficaces. Lo del barato lo puedes poner o no, porque luego ya sabes que todo eso se puede malinterpretar. Son más eficaces. Más breve el titular, más eficaces. Bueno, estábamos diciendo que también era necesario compartir sinergias entre la administración y las organizaciones del tercer sector social y quienes están trabajando a pie de obra, ¿no? Y para eso tenemos la experiencia de dos personas, de dos expertos que nos acompañan esta tarde, no noche, aquí en el Escorial. Una de ellas es Ana Muñoz de Dios, que tiene un apellido muy sugerente para la pastoral penitenciaria, que es directora general de la Fundación Integra, que nos va a contar un poquito qué hace su fundación, cómo contactan con otras organizaciones y cómo conectan sobre todo con las personas que pasan por centros penitenciarios, les acompañan en la búsqueda de empleo, que es un pilar fundamental para la inserción social, y cómo colaboran las empresas y las entidades en esos programas, porque una cosa es que participen quien está pasando una estancia en la cárcel y otra cosa que se involucren las organizaciones, las empresas y las entidades. Así que, Ana, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero por invitar a Fundación Integra a hablar en este foro. María, Florencio, gracias a todos. Y me voy a poner de pie también, ¿vale? Para ir viendo las diapositivas. Bueno, ¿qué pasa, José? Os voy a contar cuál es la función y, como dice Almudena, qué resultados, quiénes son las empresas, cómo trabajamos y qué dificultades encontramos. Bueno, la Fundación Integra nace en el año 2001 para buscar trabajo a personas que lo tenían más difícil. No como una agencia de colocación pura para mover piezas eficaces en un mercado laboral, sino para conseguir que a través del empleo las personas recuperen la plenitud de sus vidas y se desarrollen íntegramente como personas, ¿no? Digamos que la integración laboral es una herramienta para conseguir llevar a las personas a su plenitud, ¿no? Cuando hablamos de personas en exclusión severa, hablamos de personas privadas de libertad, pero también hablamos de personas sin hogar, personas que están en el mundo de las drogas o que han dejado el mundo de las drogas, mujeres que están ejerciendo la prostitución y la quieren dejar, jóvenes en riesgo, personas que se encontraban que estar en esta situación les aleja del mundo laboral, ¿no? A día de hoy llevamos 20.000 contratos en empresas normalizadas de personas que han llegado a nosotros. Bueno, ¿por qué nace? Nace en el año 2001, en un momento de pleno empleo en España. Nuestra presidenta ejecutiva le sugiere a 9 empresas que contraten a 2 personas al año, entendiendo que estas personas tienen un estigma muy alto para entrar en el mundo laboral y que, bueno, pues que la única forma de que no vuelvan atrás es darles un trabajo que les permita ser independientes, ¿no? Una vez que una persona, y lo conocéis mejor que yo, empieza a trabajar, la autovaloración y la conciencia y recuperación de la conciencia de dignidad personal le hace salir adelante y empezar una nueva vida, ¿no? Esta es la inquietud fundacional de la Fundación y por qué se pone en marcha en el 2001. Porque a pesar de haber pleno empleo, estas personas se quedaban fuera del mundo laboral. ¿Cómo llegan a nosotros las personas que vienen de centros privados de libertad? Llegan en situaciones económicas dramáticas. No tienen el euro para ir en el metro a la entrevista de trabajo. Llegan con bajísima autoestima, sin fuerzas para salir adelante y diciéndonos no me engañes, nadie me va a dar una oportunidad. Llegan con muchas carencias, tanto en formación como en experiencia laboral. Esto es una foto, una radiografía general, hay de todo. Pero, y con muy poca motivación, ¿no? Sobre todo esto. Y sin saber
sin esperanza en un futuro digno. Creen que nadie va a apostar por ellos porque el gap que separa un centro, una prisión del mundo laboral es muy grande, ¿no? Y no saber a dónde dirigirte. Por otro lado, cuando empiezan a trabajar, bueno, además de poder pagar un techo y un plato de comida, que parece evidente porque tienes sueldo, pues también permite mantener la custodia de los niños, recuperar sobre todo el sentido de utilidad y de confianza en uno mismo, ¿no? Cuando alguien te valora, tú te sientes valorado y recuperas el sentido de utilidad. Crear nuevas fuentes de amigos y redes. Cuando las personas que llegan a nosotros nos dicen, yo cuando salgo de prisión tengo tanto miedo como ganas de salir, pero sales y dices, ¿dónde voy? Ya no tengo familia, si vuelvo al lugar de donde venía voy a volver a caer porque estoy en el poblado, estoy con amistades que no me convienen. Luego, ¿de dónde vuelvo a rehacer mi vida? Y al final el mundo laboral pues es una nueva fuente de relaciones y volver a integrarte en la sociedad. Y empiezan una nueva vida junto a sus familias. Estos son unos testimonios de cómo llegan y qué sí. Estaba a punto de salir y la verdad me encontraba un poquito agobiada porque tengo 3 niños y entonces le dije que ahora mi vida, ¿qué iba a ser en la calle? Tenía como miedo, dije, buah, salir de aquí, conseguir trabajo, va a ser muy difícil. Porque yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y entregaba, pues sí te puedo asegurar que 30 o 40 currículum. Como era verano iba con las camisetas de manga corta, se me veían varios cortes, tatuajes, y siempre que entraba en alguna oficina para alguna entrevista algo, pues me miraban de arriba abajo y bueno, ya te llamaremos. Y así pues me pegué pues un par de años. Me había muy solo, no sabía por dónde tirar, ¿no? No, sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo. Yo lo que estaba era muy desfasado, estaba fuera del mercado laboral. Es el miedo al futuro, el miedo a que quién me va a contratar, el miedo a que cómo camuflar 5 años. Al entrar a una entrevista, el cómo sentarte, el cómo explicarte, el cómo dirigirte a la otra persona. Cuando te dan una oportunidad de trabajo, tienes que darlo todo, porque claro, no es una opción volver a prisión. Mi vida es que está cambiada en todo, está cambiada en la forma de suministrarme mi casa, en cómo tengo que valorar mi dinero, en que te cunde más para todo, aprendes a valorar el dinero, las personas, todo. Para mí el trabajo lo es todo. Supuso tener algo que hacer por la mañana cuando me levantaba, supuso poder ayudar a mi mujer económicamente con mis 2 hijos y supuso no tener que robar 5 euros para comprar un paquete de tabaco, ¿no? A pagármelo yo. A mí lo que me ayudó es la pertenencia a algo, ¿no? Y pensar que he dejado de ser una mierda. Es una manera de empezar a cambiar la manera de vivir y de ver las cosas. Y que somos gente que tenemos muchas cosas que demostrarnos, porque ya que hemos demostrado que sabemos hacerlo mal, pues tenemos que demostrar que también sabemos hacerlo bien. Porque he dejado la cárcel atrás y ya te digo, tengo a mi mujer que está ahí, me apoya, yo la apoyo a ella y muy bien, claro, para mí ha sido un renacer, para mí ha sido liberarme, pero muchísimo, muchísimo. Ha sido un renacer total. La seguridad, autoestima también, integrarte con la gente, ¿no? Ser uno más, con los compañeros y valerte por ti mismo, ¿no? Que es lo esencial en esta vida, ¿no? En mi trabajo ahora el actual ha sido una luz al final del túnel. El trabajo ahora de dignidad para mí. De vivir con dignidad. Bueno, ellos explican mucho mejor, ¿no?, lo que les ha supuesto y no es nada nuevo para todos los que trabajáis en este entorno, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para la reinserción integral de la persona, ¿no? El principio del cambio está en entenderte amado, entenderte útil, ¿no? Entonces las personas cuando empiezan a trabajar se sienten útiles y empiezan a valorarse a sí mismos. Siempre contamos que cuando llegan a la entrevista, ¿qué sabes hacer? Nada. A mí un chico me decía, yo delinquir. Le decía, no, tú sabes hacer más cosas. No me engañes, nadie me va a contratar. Y en cuanto empiezan a trabajar, soy el mejor de mi departamento. Y siempre decimos, tenemos a los mejores de todos los departamentos de España. Y es la percepción de utilidad que tienen, ¿no? De sentirte útil, ¿no? Entonces, por eso, redescubrir el sentido personal, tus capacidades, recuperar la imagen positiva de ti mismo. El resultado de esta reinserción es la efectiva autonomía de la persona, que pone en marcha luego otros recursos, ¿no? Volitivos, intelectuales. O sea, empezar a trabajar y dejar atrás la prisión supone empezar a hacer otras cosas, formarte, sacar el carnet de conducir, tener una vivienda, ¿no? Bueno, y esto lo que hace es que esta recuperación y que alguien confíe en ellos le hace tener un mayor compromiso y un mayor agradecimiento al trabajo que le han dado. Por eso la valoración que obtenemos en las empresas es excelente, porque cuando das una oportunidad no la dejan pasar.
¿En qué valores, qué valores realizamos en Integra? La dignidad, tratar a las personas con dignidad hace que ellas mismas reconozcan la dignidad que tienen. La aceptación, nosotros no juzgamos, ya han sido juzgados, ya están, a nosotros nos llegan una vez que han sido juzgados, no entramos en esto, sino que aceptamos la realidad que tienen sin entrar en su pasado ni simplemente pues con respeto y tolerancia. La donación, ¿no?, como parte de la realización de la justicia y la igualdad entre todos, y desde luego la esperanza, ¿no?, proyectar y confiar en que va a ser posible, porque los datos que tienen y pues lo que decía, se me notaban, los cortes, los tatuajes, te hace creer, ellos creen, no sé, yo voy a una entrevista y se me ve aquí, vienes de la cárcel, ¿no? Entonces, el dar esperanzas y hacerles ver que alguien va a confiar en ellos, creo que es de las misiones más importantes. Bueno, ¿cómo trabajamos en lo práctico? A nosotros las personas llegan derivadas de otras entidades. Unas 90 entidades que trabajáis, o centros penitenciarios, o centros de inserción, entidades Marillac, cualquier entidad que trabaje con personas que han pasado por la cárcel, nos derivan a las personas cuando es el momento adecuado para que empiecen a trabajar, ¿no? Pues para empezar, el penitenciario que deben, pero además que crean recuperados, deshabituados, si tienen consumo de drogas, que están en el momento adecuado. Siempre tiene que haber una persona que refiera que ese es su momento, porque si no es su momento y empieza a trabajar, puede ser un fracaso más y vuelve atrás. Siempre es muy importante un informe de un trabajador social. Y ahí hay un plan personalizado. Hay personas que llegan, ¿qué os voy a contar? De toda la vida en prisión, un delito más corto, con formación, sin formación, con experiencia, sin ella, y ahí con cada uno trabajamos de una manera. Luego pasan por la escuela de fortalecimiento. Esto es muy importante. Nosotros no hacemos formación. La gente que llega a nosotros llega o formada y no quiere más, o sin formar, pero no tiene tiempo. Necesita un trabajo mañana, porque no come, porque está en la calle, porque no. Y entonces lo que sí hacemos es una semana de talleres de fortalecimiento. ¿Y en qué consisten? En ayudarles a contar su vida sin contar que han pasado por la cárcel. Tú vas a llegar a Carrefour y te van a preguntar, ¿tú qué has hecho? Y les sale mucho. Yo, como he estado en la cárcel, pues trabajaba en la panadería. O yo, como he estado en la cárcel, no he hecho nada. Entonces, intentar contar tu vida sin contar tu peor momento, esto es lo que hacemos en esta escuela de fortalecimiento. Intentar detectar capacidades y fortalezas. Esto lo hacemos con voluntarios corporativos. Las 60 empresas que trabajamos con ellas mandan voluntarios y lo que hacen es, haces un currículum, haces un roleplay de entrevista, qué es tener un puesto de trabajo, qué es un primer día de trabajo. Entonces esa semana les fortalece y salen sabiendo contar en qué son buenos. Y luego ya la intermediación laboral. La primera condición es que les mandamos con anonimato. Cuando el Corte Inglés nos manda unas ofertas, nosotros mandamos a Pepe, a Lola, a María, a quien sea, no saben nada de su historia. Lo importante es que sean muy buenos para ese puesto. Por eso el equipo de la Fundación, sobre todo, es técnicos de selección. Lo que tiene que ser esta persona es la mejor en su puesto de trabajo, porque no queremos que la valoren ni con pena ni con miedo, sino por su talento, como queremos todos que nos valoren en nuestro trabajo. Entonces les mandamos con anonimato y la entrevista de trabajo es como la de cualquier otra persona. Si cumple el perfil, será contratado y si no, no. Y en su trabajo nadie sabrá nada, para que no haya un estigma ni una sobreprotección, porque nos da pena ni, cuidado que esta persona ha pasado por prisión. Esto es muy importante. ¿Qué le pedimos a la empresa? Que confíe en la grandeza del ser humano. Da igual su pasado, confiamos en las segundas oportunidades y entonces confía en la grandeza del ser humano y que es capaz de cambiar. Entonces, por eso no contamos nada de su pasado. Y cuando empezábamos, que nos costó mucho, contaba que Acciona, no, pero es que si se prostituyen aquí, si delinquen y si roban, oye, perdón, tú de tus empleados no sabes su pasado. Confía en esta persona igual que en tus otros empleados, que nadie te ha contado su pasado, ¿no? Entonces, es muy importante el anonimato. Y luego es muy importante el seguimiento que hacemos con la persona, con la empresa, con la entidad que nos lo deriva, porque nosotros no somos más que un pequeño eslabón de una cadena. El trabajo importante lo hacen las instituciones que trabajáis con estas personas, que les ayudáis en su camino de reinserción social, de deshabituación de drogas, de lo que tengan que hacer. Por nosotros pasa un rato solo, somos un eslabón. Entonces es muy importante que esa entidad nos diga qué está pasando, que nosotros le comentemos, oye, no ha ido a la entrevista, sí ha ido, le ha ido bien, ¿no? Toda la información. Y luego muy importante que lo valore la empresa. Y el 90% de las personas colocadas, y hablamos de mucha gente, está muy bien valorada. Esto es lo que hace que las empresas repitan. Los resultados. Bueno, esta es nuestra red de empresas. Nosotros no tenemos dinero público, financiación pública, es financiación privada, es a través de las empresas con las que trabajamos. Esta es la red de empresas que integran, que hacen voluntariado corporativo o que desarrollan programas con nosotros. Los resultados, para personas que están privadas de libertad, hemos logrado 1.150 puestos de trabajo. Aquí veis las empresas más contratantes. Hay que decir que empezamos muy pequeñitos hace 20 años. Los 3 últimos años hemos conseguido 500 puestos de trabajo. O sea, estamos creciendo, cada vez es mayor.
Los puestos normalmente de baja cualificación, ¿no? Puestos que no requieren cualificación y donde nos contratan, puestos muy variados, cualquiera de estas empresas. Muchos más hombres que mujeres, esto no lo hemos elegido, es la gente que nos llegan más hombres. En la fundación el 70% de las personas colocadas son mujeres, pero cuando hablamos de las personas privadas de libertad se da la vuelta, el 65% son hombres. Y destacar la edad, el 70% son personas mayores de 45 años. Las personas que nos suelen llegar son de largas condenas, de historias largas, ya llegan con una edad más difícil, lo cual pues todavía es más difícil de integrar en el mercado laboral, ¿no? Y es el 70%. Dale. ¿Dónde estamos? En Madrid, Cataluña, Zaragoza, Valencia, Baleares y Andalucía. ¿Trabajamos algo en Galicia? En este momento no. ¿Por qué no estamos en otras ciudades? Porque no tenemos dinero. Si tuviéramos más dinero, estaríamos en más ciudades, que es nuestra meta, seguir creciendo. Vale, otros programas de apoyo. Nosotros lo único que hacemos es la integración laboral, pero cuando nos llegan recursos gratuitos o para trabajar con sinergia con otras entidades, los ofrecemos a nuestros beneficiarios, candidatos, ¿no? ¿Qué nos llega? Nos llegan formaciones, ¿no? Formaciones de otras entidades, formaciones de la Red Incorpora. La Francisco de Vitoria, que está en nuestro patronato, nos ofrece becas para estudiar en la universidad, o garantías o certificados de profesionalidad, o FP, o grados, ¿no? Pues si vemos a alguien que puede hacer, le ofrecemos certificados de profesionalidad. Hacemos programas de mentoring con directivos de empresas que mentorizan a una persona. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que ayuda a la mejora del empleo, porque es un espejo donde se ven reflejados fortalezas y capacidades, porque sentirte escuchado y sentir que alguien te dedica tiempo les hace empoderarse. Entonces, creemos que suma. Procesos de coaching. Bien. O sea, al final, algunas personas nos dicen, yo en la cárcel como y duermo, y en la calle no. Si nadie me da una oportunidad, solo me queda volver atrás. Y entonces, al final, salir de la cárcel es una mal llamada zona de confort, pero donde ya te manejas. Salir y verte el abismo que se te abre cuando sales, a veces un coach que te ayuda a pasar ese camino es muy interesante. Entonces hay coach voluntarios que les acompañan en la búsqueda de empleo. Y por último, nos ofrecen becas en los retiros de Maús. Da igual si son creyentes, si no lo son, católicos, da lo mismo. El paso por estos retiros en donde nos becan algunas personas es muy importante en su fortalecimiento. Es muy importante porque muchos nos dicen, cuando he vuelto a tener relaciones con mi familia, me he perdonado después de lo que he hecho, o he perdonado a alguien, al final se sienten amados. Y esto cambia su trayectoria. Que luego siguen yendo a misa o no, no siguen. Seguramente no es que enganchen con una, con una práctica. Esto no es tan importante como el sentirse, el cambio que dan sus vidas por el paso por estos libros. Vale, ¿qué dificultades tenemos? Y esto es lo último. Los prejuicios. Cuando llegan a la empresa hay muchos prejuicios, o cuando hablamos con las empresas, desconfianza, temor a que generen conflictos, que tengan bajo rendimiento, ¿no? En esto una agencia de comunicación que se llama Comunica Más A nos hizo una campaña de quitar etiquetas para segundas oportunidades. Es muy cortito. Yo no sé este muchacho cómo se torció de esa manera. Entró en la cárcel y ahí estábamos, no dejándole solo, ¿no? Si este muchacho no le meten ahí, este muchacho ya está en el cementerio. Fui como muy orgullosa de ya sale. Está bien y está trabajando. Porque es muy currante, trabajador es muchísimo. Ha seguido siendo él, ha seguido siendo familiar. Que siga como sigue ahora y que triunfará en la vida. Nada, que estamos todos muy orgullosos. Claro que le quiero mucho y me ha hecho tanto sufrir que yo creo que le quiero más todavía. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Otra de las dificultades que tenemos es la inexistencia de currículum o unos tiempos muy largos que explicar. ¿Cómo está tanto tiempo sin trabajar? ¿No? Ahí le ayudan los voluntarios corporativos. No confían, no tienen formación y no saben contar su vida. Entonces, el intentar ayudarles a contar eso para no desvelar en el trabajo, ¿no? Donde alguno lo decía, o sea, sales y ¿cómo buscas trabajo? Es que no sabes ni a dónde dirigirte. Ahora hay internet. Cuando yo entré no había, o sea, están totalmente despistados. Vale, vivir en un centro de inserción social dificulta
que las empresas cuando les llaman para una entrevista estén disponibles. O sea, porque las empresas llaman, no me coge, no se le puede localizar. A veces los centros, no en Madrid, pero en otras ciudades, tienen un horario estricto para los trabajos y esto nos dificulta que la empresa a la que no le hemos contado nada me llama a mí, llama al otro y el otro no le coge, o no, tienes que preguntar por otra persona para que le pasen. Esto es una dificultad cuando queremos tratar con normalidad en las empresas. La emisión de certificados ATP, cuando una empresa se encuentra con este certificado, le complica la contratación. Tiene que caducar el DNI, tiene otro certificado y entonces a veces no se atreven, ¿no? Les da más miedo. Y las penas a destiempo. Esto nos ha pasado con alguna persona que tuvo algún delito, ha tardado en caerle la condena y cuando ya está reintegrada y está bien, le cae. Y esto destroza sus vidas. Entonces, comprendo que hay que cumplir las penas, pero eso les destroza, ¿no? Recuerdo una persona que estaba en VIPS, había sido promocionada, estaba funcionando fenomenal y de repente tuvo que volver a entrar. Ahora que está reintegrado, qué pena, ¿no? Entonces, esto nos pasa. Entonces esto yo creo que, ¿cómo es el otro cumplimiento de penas? Lo primero que quiero decir es que ni soy abogada ni entiendo nada de derecho. Cuando me hacían esta pregunta digo, no sé, yo con el sentido común, habiendo oído a Guadalupe, creo que está todo dicho. Dale un poco. Vale, ¿qué vemos nosotros cuando claro, según la gravedad del tipo de delito y los antecedentes, entiendo que esto es diferente, lo que decías, ¿no? O sea, en penas de menos gravedad, lo que sí vemos es que la prisión desocializa, aleja de la familia, agrava comportamientos porque contactan con personas de más agresividad, baja la autoestima y el sentido de utilidad. ¿Cuál es la propuesta desde la ignorancia y perdón? Ayudarles a entender lo que han hecho y ver que otra vida es posible, ¿no? Que hay una segunda oportunidad. Entonces, efectivamente, con penas, ¿no? Que sean más cumplimientos con la comunidad o tal, y una atención multidisciplinar, ¿no? Que se le pueda ayudar a esa persona en todo lo que necesite, da igual, espiritual, psicológico. Cuando las penas son más grandes, yo tengo que decir que aquí tenemos muchos testimonios de personas que dicen la prisión, o sea, si estoy aquí hoy es porque me cogieron presa, porque si no estaría muerta. Entonces hay veces que la prisión les ha ayudado a, para empezar a no morirse en el poblado o donde estaban con el consumo de drogas y piensan, una persona me decía, yo recé en un momento de desesperación y le dije a Dios, ayúdame. Y la ayuda que me mandó fue a la policía, que me cogió presa y cumplió en Alcalá, y eso le salvó la vida, luego empezó a trabajar. Entonces, a veces sí que sirve para reintegrarse, pero yo creo que al final es necesaria cuando los delitos son más graves, ¿no? Pues tienes una necesidad. Y ahí no sabría, no sé si aislamientos en centros médicos, ahí es verdad que entiendo que la prisión es necesaria, pero si al final hay un tema médico que muchas veces se cruza, como decía Guadalupe, pues no sé si es internamiento en un centro médico, psiquiátrico o de rehabilitación de consumos, cuesta más ahí opinar, qué es necesario. Lo que seguro, una ayuda de un equipo multidisciplinar donde se le apoye, que sé que en las prisiones existe desde todas las facetas, ¿no? Y yo creo que ya. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Ana, muchas gracias. Se nos ha metido algo en el ojo, no sé por qué habrá sido, algún testimonio por ahí que se nos ha cruzado por medio. Y me quedo con otro titular, ¿no? Que confiemos en la grandeza del ser humano, que creo que es clave en esta sociedad, que vamos todos tan a lo nuestro, tan individualista y tan aislados, ¿no? En compartimentos estancos que parece que no queremos relacionarnos con los demás. Después de la teoría que nos ha dado Guadalupe, un poquito de acercamiento también a la integración laboral, ahora traemos el testimonio y la experiencia de CESAL, de la mano de su director de la Fundación CESAL, que es Pablo Llano, y nos va a contar un poco qué hacen en esta fundación que trabaja fuera de España, pero vamos a centrarlo aquí en lo que hacéis en el ámbito penitenciario y especialmente la intervención que hacéis en Alcalá Meco con los hombres y en los centros de acogida de integración de refugiados. ¿Cómo empoderáis a esos jóvenes que están en el filo de la navaja? Todo tuyo. Muchas gracias. Menos mal que esta vez no has vuelto a decir lo de estos expertos, porque desde luego no me considero experto ni en esto ni en casi nada, pero bueno. Pero bueno, encantado de la invitación a participar en este encuentro, sobre todo porque es ocasión para aprender, para conocer a tanta gente que está implicada, digamos, en esta tarea tan bonita, paradójicamente, ¿no? Y tan importante. Y bueno, pues también ocasión, como digo, para aprender. Dar una pincelada de CESAL también para entender un poco cómo CESAL llega a esto, porque nosotros no somos una entidad dedicada fundamentalmente a este trabajo, ¿no?
y creo que es importante entenderlo, ¿no? CESAL tiene un largo recorrido, tenemos 35 años de historia y trabajamos, como ha dicho Almudena, tanto en el ámbito de la cooperación internacional como en la acción social aquí en España. En el ámbito de cooperación internacional, lógicamente buscando el desarrollo, ¿no?, de las personas más desfavorecidas. Trabajamos en muchos sectores de intervención. Ahora no es el momento de hablar de todo ese trabajo, pero entre otras cosas sí que trabajamos en programas de prevención de la violencia. En particular en Centroamérica, donde además el problema de la violencia es un tema muy central, ¿no?, especialmente entre los jóvenes, las famosas maras, la violencia juvenil, ¿no? Y es un trabajo realmente fuerte el que hacemos allí. Y también hemos participado en diversas iniciativas pues buscando iniciativas de integración social y laboral de menores y jóvenes pues en conflicto con la ley, ¿no? Y me gustaría destacar, y luego explico un poco por qué el recorrido de lo que queremos contar, ¿no? Una de las experiencias que CESAL ha participado desde su origen es una experiencia en Paraguay, en concreto donde pusimos en marcha una casa de menores, una casa de menores Virgen de Caucupé, que nace, como tantas experiencias que aquí también me imagino que compartimos, ¿no?, de un grupo de jóvenes que iba a visitar a menores que estaban en un correccional. En realidad allí es una cárcel de menores casi igual que las de adultos, una situación, un contexto muy, muy difícil realmente, y simplemente visitaban allí semanalmente a los jóvenes, les conocían, y uno de ellos se sintió llamado a dar una respuesta más consistente, viendo lo necesitados, cómo buscaban el afecto, cómo se le ligaban los jóvenes, etcétera, ¿no? Diciendo qué será de estos chicos, ¿no?, cuando salgan. De aquí surgió esta idea de crear una casa de menores para la integración, para la reintegración una vez que salían de las cárceles. Pero esto con el tiempo, no me detengo a contar toda la historia obviamente porque es una experiencia que tiene más de 20 años de recorrido, acabó teniendo el reconocimiento del Ministerio de Justicia como un centro de reeducación para estos chicos. Significaba que hay jueces que directamente enviaban a menores a esta cárcel, que no era una cárcel, era una casa, y ahora explico cómo es esta casa, para cumplir su pena, ¿no? Ya no solo para la reintegración posterior, sino incluso para cumplir la pena que se les imponía, ¿no? Y es una cosa absolutamente singular, porque una pena que no haya traído fotos de esta casa, porque es una casa. Es una casa en medio del campo, en un sitio espectacular, muy bonito, sin rejas, sin vigilancia, donde este joven que iba a visitar a la cárcel y que quiso implicarse, se fue allí a vivir y a acoger a los chicos que le empezaban a derivar, ¿no? Una experiencia, como digo, ya más de 20 años, han pasado cientos de chicos por ahí, apenas ha habido fugas y los chicos se han escapado de este centro, y ha tenido un nivel de reintegración social de estos jóvenes estupenda, con niveles de reincidencia mínimos, ¿no? Es una experiencia pequeña, muy singular, obviamente porque el sistema judicial allí permitía, o ha permitido durante estos años, allí también hubo que saltar muchas barreras, ¿no?, para que fuera reconocido la experiencia que se estaba desarrollando, y al final los jueces se fueron rindiendo uno a uno a la evidencia de que era una experiencia que era otro cumplimiento de penas posible, ¿no? Realmente era posible y tenía éxito, ¿no? Y esto es una experiencia basada en la acogida, que es que personalmente esta persona se fue a vivir con ellos, ¿no? Era la acogida personal que hacía allí, en la propuesta educativa que se hace. Se creó una escuela, luego a través del trabajo, otro valor fundamental en esta casa, ¿no? Desde el trabajo manual, trabajo terapéutico, pero luego también el trabajo de formación profesional, como además una vía para que luego se reintegraran cuando salieran de este centro, ¿no? A través de la belleza, del cuidado del jardín. O sea, es espectacular lo bonito que lo tienen, cuidado. Bueno, me tendría que contar mil historias de esta experiencia, porque realmente es una experiencia muy querida para nosotros, que hemos acompañado desde sus inicios y que ha tenido un éxito muy notable, ¿no? Y de aquí salto a otra experiencia que a lo mejor algunos conocen, que nosotros hemos apoyado y hemos ayudado a que se extienda. Hoy en día está ya muy extendida en Brasil en particular, que nace allí, que es APAC, que como asociación se llama Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados, una experiencia de muy largo recorrido, nació en los años 70 en Brasil. Igual, no me detengo a contar toda la historia, pero nace igualmente de una experiencia de jóvenes, en este caso un abogado sobre todo, y amigos suyos que iban a visitar una cárcel a los presos, y de esta experiencia, ¿no?, surge el que un juez, que fue así como empezó esta iniciativa,
les pidió que gestionaran un módulo de una cárcel en Sao Paulo, en concreto, ¿no? Bueno, creo que la dimensión del problema de las prisiones en Brasil creo que a todos es bastante conocido, aunque solo sea por las noticias. Estamos hablando de una población que está en prisiones de cerca de 1 millón de habitantes. Es realmente una cosa descomunal, y la situación de las cárceles no es como la de aquí en España, ¿no? O sea, realmente es una situación muy compleja. Y eso fue muy revolucionario, empezar a gestionar un módulo de una cárcel, y de ahí, en poquito tiempo, a incluso gestionar completamente un centro penitenciario, ¿no? A día de hoy, simplemente por dar la foto, y ahora explico un poco en qué consiste, gestionan más de 50 cárceles podríamos llamar alternativas al sistema de prisiones de Brasil, con esta metodología de APAC. ¿En qué consiste esta metodología de APAC? Pues es una experiencia, pues como lo que estamos relatando, de recuperación, en la que el centro se pone a la persona, que se le mira no por el delito, sino por el valor que tiene en sí la persona. Y un poco como la premisa, es decir, cualquiera es recuperable, ¿no? Y la experiencia de estos centros es absolutamente revolucionaria, porque claro, yo he contado una pequeña experiencia en Paraguay con menores, etcétera. Aquí estamos hablando de centros ya con 200, 300, 400 presos, en los que no hay seguridad, no hay policía penitenciaria, no hay rejas, donde las llaves de la cárcel la tienen a veces los propios presos, porque se les hace participar a los propios presos de la gestión y de la organización de la vida de la cárcel, donde la mayoría del personal educativos, psicólogos, etcétera, es voluntarios de la comunidad, que conforman estas asociaciones, que luego son los que ayudan a poner en marcha estos centros, ¿no? Son centros de recuperación, a ellos les gusta llamarles recuperandos a las personas que les derivan, obviamente, los jueces. Además son presos de cualquier tipo, no hay condición, y presos que tienen una condena en firme. Y son muchos miles de hombres que han recuperado con un nivel de reincidencia muchísimo menor del de las cárceles de Brasil. Una experiencia que ha tenido tal éxito, que es que allí un poco está derivado a los estados, digamos, empezó en el estado de Minas Gerais sobre todo, luego se ha ido extendiendo a otros estados, como digo, son más de 50 centros. Ahora mismo ya está extendido a nivel internacional, hay muchas experiencias en otros países del mundo que siguen esta metodología de APAC, que, como digo, otro de los factores, por ejemplo, fundamentales, digo solo 2 o 3 señas de identidad, digamos, de esta experiencia para acabar contando lo que hacemos aquí. Una de las cosas que buscan siempre es el vínculo con sus familias. Es decir, es un desastre, es un crimen a veces el separar al prisionero de los lazos afectivos, de los vínculos que le permiten el mantener un contacto que le sostiene en la vida, ¿no? Entonces, se busca que sean presos donde, o sea, en estos centros estén ubicados en la cercanía donde están las familias de estos presos, ¿no? Para que se puedan mantener un vínculo, se mantienen visitas semanales, o sea, se facilita mucho que haya ese vínculo, ¿no? Se hace mucho trabajo manual, es verdad que hay muchas experiencias de recuperación a través del trabajo y también de muchos momentos de reflexión, de autoconocimiento, también de apertura a la trascendencia, que también hemos comentado aquí, ¿no? Ellos dicen que para ellos es fundamental que para que ellos aprendan a asumir el error que han cometido, que muchas veces pesa como una losa, creo que vosotros todos lo conocéis mejor que yo, la losa que a veces significa para ellos cuando toman conciencia del mal que han hecho, necesitan el sentirse perdonados, el sentirse amados, que decía Ana, ¿no? Bueno, pues esta experiencia, de hecho, la hacen de una forma sistemática en estos centros. Realmente yo os invito, ahora no me puedo detener a contar muchos más aspectos de esta experiencia, sí que tengo una publicación aquí que hicimos precisamente para difundir esta experiencia y apoyarla en que se extienda en nuestra labor en América Latina en concreto, pero ¿por qué no darla a conocer aquí? De hecho hay una exposición, hemos hecho un vídeo, bueno, hay bastante material relativo a esta experiencia que para nosotros ha sido todo un aprendizaje y un ver que ya no solo es una experiencia singular o puntual, sino que puede llegar a tener tal dignidad que, como ha sucedido en Brasil, hoy APAC es reconocido como un órgano auxiliar del Poder Judicial. O sea, no es como una alternativa, está dentro del sistema penitenciario. Es verdad que allí pues la ley lo permite, siendo que luego esta gestión es absolutamente autónoma de estos centros, ¿no? Pero evidentemente son los jueces los que tienen que derivar allí a los que cumplen la condena en estas cárceles, ¿no? Doy un pequeño salto porque sé que no nos queda mucho tiempo.
como digo, esta es la experiencia un poco a nivel internacional de CESAL, que es una de nuestras patas de trabajo desde nuestros orígenes, pero también tenemos todo un trabajo de integración social, también integración laboral de personas vulnerables aquí en España, con un especial foco con población inmigrante y refugiada, que venimos trabajando pues desde hace ya bastantes años. Trabajamos realmente con colectivos muy excluidos, y dentro de este trabajo con colectivos muy excluidos, un colectivo muy particular en el que hemos hecho ya un largo recorrido es especialmente con jóvenes, ¿no? Con jóvenes que en un primer momento eran sobre todo muchos jóvenes latinos, que venían a veces reagrupados por sus familias, pero que no llegaban a integrarse aquí en España, no se integraban en la escuela, muchas veces en conflicto también con sus propias familias, acababan en la calle, acababan pues en muchos casos también delinquiendo, perteneciendo también a bandas mal llamadas bandas latinas, ¿no? Las bandas juveniles violentas. Y fue a través de un poco de este trabajo que CESAL viene haciendo desde hace muchos años, que lo que nosotros buscábamos con estos jóvenes es darle una alternativa. En primer lugar empezamos trabajando más el ocio y dándoles una alternativa, ¿no? Luego a través del trabajo vimos que era fundamental darles un horizonte a través de formación y darles un horizonte de un trabajo real para ellos que les saque del entorno en el que están y que les dé una posibilidad para su vida. Pero empezamos a conocer no pocos casos de jóvenes menores, sobre todo en un inicio, que delinquían, que acababan en la cárcel y que normalmente se convertían en un círculo vicioso, ¿no? Que una vez que habían cometido un error, acababan en la cárcel, normalmente no salían mejor de los centros de menores en un primer lugar, luego cuando eran mayores de edad, cuando salían de las cárceles, ¿no? Entonces empezamos a visitarles, eran chicos menores, como digo en un primer momento, que conocíamos, con los que ya había un vínculo, y cuando pues acababan presos y acababan estos centros, dijimos, mantengamos el vínculo con ellos, no dejemos que entren en este círculo vicioso de sentirse ya pues excluidos, ya no valgo para nada, ya he delinquido, he tocado fondo, y ya eso solo les lleva a reincidir y a acabar peor y a salir en el momento en que salen pues en peores condiciones de las que han entrado. Entonces, bueno, al principio eran simplemente unas visitas sin muchas pretensiones, bueno, pues como digo, para mantener el vínculo, que cuando salieran volvieran otra vez con nosotros y proponerles un camino de integración en la sociedad. Y así hicimos, ¿no? Y así empezamos a trabajar con diferentes centros de menores, en particular en la Comunidad de Madrid. Actualmente tenemos convenio con 3 de estos centros de menores infractores, y bueno, empezó a ver la relación con los trabajadores sociales de estos centros, a pedirnos que hiciéramos actividades de ocio, también a derivarnos, porque en los centros de menores, bueno, pues se permite, ¿no?, el que puedan salir para formarse. Nosotros sí que tenemos itinerarios de formación y muy adaptados para este tipo de chicos que, como decía Ana, pues son chicos que necesitan rápido un trabajo, porque a lo mejor no tienen ni dónde dormir esa noche y necesitan un itinerario de formación adecuado a su situación. Hay que engancharles con algo atractivo para ellos y que tengan una rápida posibilidad de inserción laboral. Son el tipo de itinerarios de formación que CESAL propone, en particular en uno de los sectores en que más hemos desarrollado nuestras experiencias, en el tema de cocina, de restauración, ¿no?, porque hay una alta rotación y hay posibilidades de empleo. Entonces, bueno, ofrecíamos de estos cursos, ¿no?, ofrecíamos a estos jóvenes que estaban en centros de menores. Esto, bueno, desde el 2013 es cuando empezamos a hacer este trabajo con chicos que nos derivaban de centros de menores. Posteriormente empezamos a conocer a otros jóvenes que ya mayores de edad pues entraban en cárceles, en concreto en Madrid, sobre todo en la de Alcalá Meco y en Soto del Real, y empezar a conocer también la situación de estos jóvenes en las cárceles, ¿no? En concreto, además, bueno, pues la policía y el ministerio conocían un poco el trabajo que hacíamos con jóvenes a nivel de calle, con jóvenes pertenecientes a bandas latinas, y nos pidió empezar a desarrollar una experiencia piloto de trabajo de prevención para estos chicos que acababan pues en estas bandas latinas. Entonces empezamos a desarrollar en 2018 un programa piloto en esta línea, con parte de trabajo de calle, también trabajo en las escuelas, porque también tenía este componente de prevención, pero uno de los componentes también era dentro de estos módulos de jóvenes en las cárceles, ¿no? Y ahí vimos muchas veces, pues eso que comentaba antes, ¿no?, el círculo vicioso en la que entran en las cárceles. Y ahí efectivamente creo que Ana también lo ha comentado, ¿no? De por sí no tiene por qué ser negativa en nuestra experiencia. Muchas veces estos jóvenes
el momento de entrar en la cárcel a veces es un momento de pararse. Muchas veces son jóvenes que han hecho una huida hacia adelante continua, ¿no? Y de repente entrar en la cárcel es un momento de pararse. Pero claro, es un momento muy frágil, es un momento muy delicado, que si en ese momento no son acompañados a que este pararse vaya acompañado de un conocerse más a sí mismo, de ver qué quieren en la vida, de reconocer quién les acompaña y quién realmente les quiere, o sea, de hacer un trabajo sobre sí mismos. Si en lugar de esto lo único que perciben es una privación de libertad, un castigo, pues sinceramente no les abre a nada, ¿no? Entonces, por eso el trabajo que empezamos a hacer era un trabajo muy sencillo, de ir allí, de escucharles, de hablar con ellos, de dejar que se expresen, ¿no? Que empiecen a contar de su propia vida, de hacer pequeños talleres de pintura que les ayuda a expresarse, de música, etcétera, de determinadas actividades que les ayudarán un poco a salir de sí mismos. Y lo que primero percibimos es que son como esponjas. O sea, realmente están deseando una propuesta. O sea, realmente buscan ese vínculo, buscan el alguien que les proponga algo, porque muchas veces también el tipo de chicos y de jóvenes con los que nosotros trabajamos, pues lo que les ha falta muchas veces es esos vínculos, ese alguien, una roca de la que fiarse y saber que siempre va a estar ahí, ¿no? Que les ayude, digamos, a ellos a hacer un camino, ¿no? Bueno, a día de hoy seguimos con un programa de voluntariado también, visitando a jóvenes, sobre todo a jóvenes no acompañados, jóvenes que ni siquiera a lo mejor tienen familia, ¿no? Y que por lo tanto no tienen vínculos. Ya no es que estén en la cárcel y los han perdido, sino que no los tenían, ¿no? Y entonces necesitan ese vínculo y esa continuidad para que luego cuando salgan sepan a dónde ir, sepan a quién recurrir y tengan la posibilidad de reinsertarse luego en la sociedad, ¿no? Y un poco la última experiencia, aquí está Fernando, que es el que en el fondo debería estar hablando, porque es el que coordina un poco toda esta labor que hacemos ligada a las cárceles, es a través de la iniciativa de un funcionario de prisiones que ha querido dar respuesta a una problemática que se encuentra especialmente con estos jóvenes, con el crecimiento de la problemática de las bandas juveniles violentas, a crear un grupo, creo que se llama Grupo Líderes, ¿no? de precisamente de diferentes bandas, porque creo que en la cárcel de Soto del Real, en el módulo de jóvenes, en lo que, claro, están conviviendo en la cárcel jóvenes de 4 bandas diferentes y empezar a hacer un trabajo en grupos, ¿no? Con ellos para acompañarles a empezar a convivir. Y vemos que es posible también, ¿no? Que tienen esta receptividad y de hecho es la experiencia que nosotros habíamos hecho también fuera, ¿no? Fuera de las cárceles, en los cursos de formación que ofrecíamos, donde también muchas veces han participado miembros de bandas latinas y muchas veces enfrentados entre ellos, y ha sido ocasión de encontrarse y de reconocerse mutuamente y de ser un giro para ellos en su vida, ¿no? Y simplemente, por no alargarme, porque ya me miran muy buena, no sé si con buena cara o con mala cara, sí me gustaría de un poco, en nuestra pequeña y humilde experiencia, pero sí que hay algunos aspectos que sí que vemos que son fundamentales, que son aspectos que hemos ido aprendiendo con la experiencia y que sí que vemos que bueno, pues que nos han ayudado a ver cómo relacionarnos con estos chicos y cómo darles una alternativa. En primer lugar, creo que esto lo compartimos todo, a que nosotros hablamos de jóvenes porque es fundamentalmente el colectivo con el que trabajamos, ¿no? Pero valdría, entiendo que para cualquiera, el hecho de que el error no les define, ¿no? O sea, tantas veces el hecho de haber cometido un delito, el hecho de que uno haya robado, ya sea el ladrón, o sea el asesino, o sea el abusador, lo que sea, es ya una etiqueta que les pesa y que eso les hunde, ¿no? Entonces, que ellos se sientan mirados como personas que más allá del delito, que nosotros, como Fernando siempre cuenta, dicen, nosotros nunca les preguntamos, entramos en las cárceles, empezamos a hablar con ellos, no se les pregunta, ¿no? ¿Qué delito, qué ha pasado, qué han hecho? O sea, que ellos se sientan mirados a veces por primera vez, ¿no? Como personas, ¿no? El valorarles a ellos globalmente. Un segundo aspecto para nosotros fundamental es ayudarles a que empiecen a reconocer su verdadera necesidad. Que evidentemente en un primer lugar te dirán, yo lo que quiero es salir de la cárcel, quiero libertad, o bueno, pues yo quiero un empleo, en el mejor de los casos te dicen eso cuando salga, etcétera, ¿no? Pero que hagan, como decía antes, ¿no? Un trabajo sobre sí mismos, a entender, a valorar qué es lo más importante en la vida. Precisamente en ese momento
pues como digo, de parón, de soledad, que a veces sienten en la cárcel, a decir, pero ¿quién realmente me quiere? ¿Qué necesito yo en mi vida? ¿No? A que de alguna forma hagan un recorrido de entender cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y quién les puede acompañar en la vida para que haya una hipótesis de cambio para ellos en la vida. Nosotros esto también lo vemos fundamental, ¿no? Para eso, fundamental la escucha. Creo que eso todos lo hemos vivido, ¿no? Que son personas que precisamente el aislamiento y la soledad que sienten en la cárcel necesitan lo primero que alguien se ponga frente a ellos, que les escuche, que les dé tiempo para que ellos puedan expresarse y puedan sacar lo que llevan dentro. Luego, especialmente, esto sucede con los jóvenes, el que vemos que efectivamente hay todo un proceso, ¿no? De reconocer la culpa que han hecho, de restaurar de alguna forma esa culpa, y a la vez para ellos tiene que ser también un periodo de aprender a vivir de nuevo, ¿no? Porque este cambio de vida no es automático. Hay que reeducarles, ¿no? A que aprendan un nuevo modo de vivir, que muchas veces te lo gritan. Es que yo no sé otro modo de vivir, ¿no? Tienen que aprender otra vida, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido es la importancia de la continuidad en la relación. Necesitan certezas, necesitan vínculos, y para eso necesitan saber que hay alguien ahí, ¿no? Para nosotros, claro, en nuestra experiencia, por cómo contar nuestro recorrido, muchas veces les conocíamos a muchos de ellos antes de que entraran en la cárcel, pero mantener el vínculo mientras están en la cárcel, que sepan que tú estás ahí y que cuando salgan van a tener un sitio al que ir y que les vas a hacer una propuesta, eso les da una esperanza, les da una posibilidad, ¿no? Y saben que hay alguien ahí. Y por último, justamente más termino, porque creo que ha terminado también Ana igual, ¿no? Con el tema de la esperanza, ¿no? O sea, necesitan percibir el perdón sobre ellos mismos, y percibir que hay una esperanza posible. O sea, no se puede visitar a estos jóvenes sin ser transmisor de una esperanza. Y para transmitir una esperanza, en primer lugar, es también una provocación para todos nosotros de vivir esa esperanza y poder transmitírsela a ellos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por transmitir esa esperanza y por transmitirnos la importancia del vínculo, ¿no? Me queda con una frase tuya que dicen esos chavales, ¿no? Que el error no nos define. A ver si somos capaces de entenderlo en la sociedad y darles esa oportunidad que necesitan para que sigan siendo esponjas, como bien decís. Me gustó mucho una experiencia que vi en un vídeo que tiene CESAL, que es unos talleres de pintura que se hace con los chavales, que creo que es una forma también de trabajar con ellos muy, muy bonita. Bueno, como nos pilla el reloj y la visita al monasterio, vamos a hacer un breve turno de preguntas, ¿vale? Aquí tenemos una azafata muy simpática, que no sé cómo se llama. No, me llamo Sonia y no soy azafata ni simpática, regulín. Si queréis, yo me acerco y hacemos la pregunta a voz alzada y tú ya controlas, me das tú el paso. Pues muchas gracias, azafata simpática. Y que sean, por favor, preguntas, no valoraciones ni comentarios. Por favor, que sean preguntas, que a los periodistas nos gustan mucho las preguntas, y que sean tanto las respuestas como las cuestiones muy breves, y así cabemos más en este tiempo. Muchas gracias. A ver quién está interesado. Mientras voy a por José. ¿Qué respuesta o repercusiones ha tenido lo de APAC en la sociedad española, o en el gobierno, las instituciones y todo eso? Me da la impresión de que debes conocer bien y que debes saber más tú que yo la repercusión que ha tenido. ¿De dónde vienes? ¿De Barcelona. No, vamos a ver, yo no soy un experto, yo por suerte he tenido la suerte, como digo yo, soy espectador y partícipe de muchas cosas, pero no soy un experto en la materia. De hecho, a mí me sorprendió saber que APAC está, porque en Europa también está, en muchos países sí que se han replicado experiencias, parcialmente, no con la misma metodología exacta que en Brasil, pero me consta que en Italia, en Holanda, en Inglaterra y tal, sí que hay experiencias de módulos gestionados con esta metodología APAC, etcétera. Aquí creo que ha habido dificultades, pero yo no lo sé en primera persona como CESAL. Sé que CONCAES, que creo que hay alguien aquí también que pertenece a CONCAES,
que sí que ha tratado de introducir estas experiencias de justicia restaurativa e incluso con esta metodología PAC aquí. Quizá a lo mejor luego puede responder el compañero, ¿no? Vale, la pregunta está aquí, van a hacer una pregunta aquí, pero yo se la hago a Guadalupe mientras, aprovecho que también tengo, ¿no? Una muy concreta y muy rápida. Has hablado de jornadas. Sé que hay sitios donde las jornadas de trabajo para hacer los programas, una jornada son 4 horas y hay ciudades donde una jornada son 2. No es lo mismo cumplir en Castellón que en Alicante. Yo soy de Castellón, a mí me son 4 y en Alicante es la mitad de la condena. ¿Quién regula eso? Y si puedes hacer algo desde arriba para que se regule la baja, para todos igual. Eso lo establece el juez de vigilancia. Hay, por regla general, una jornada penal queda cumplida con 2 horas de trabajo. Pero hay lugares que el juez de vigilancia considera que 2 horas de trabajo no pueden dar cumplimiento a una jornada, en lugar de 2 horas, pues impone 3 o 4. Los lugares donde ocurre eso son los menos, afortunadamente son los menos. Por regla general son 2 horas, incluso acumulativas 4. Es decir, con 8 horas de trabajo de un día se cumplirían 4 jornadas penales. Pero eso depende del criterio. Suele haber un criterio homogéneo en general, pero bueno, algún juez pues considera que no. Eso no depende tampoco de nosotros. Sí, está. Buenas tardes, yo soy Joaquín de Ferrol y quiero un hecho muy concreto. Esta semana pasada un chico ha vuelto a delinquir porque no tenía esperanza, es para los 3, no tenía esperanza de vida fuera en la ciudad ni en el contorno. Y esto no solo estoy hablando de este caso concreto, pero está habiendo cada vez más gente que nos expresa que fuera no tiene futuro, que tiene que delinquir fuerte para que le vuelvan inmediatamente a prisión, porque si delinque poco no entra y entonces tiene que acumular y le detienen fuera. Entonces planteo como vosotros lo veáis, sobre todo calculo que a la psicóloga, pero también a los demás. Voy a meter un poco la baza, creo que es lo que ha dicho un poco Ana antes, ¿no? Que hay internos, personas que pasan por prisión que tienen como una dependencia, ¿no? De estar en la comodidad, entre comillas, de la cárcel. Así que le paso el turno. No, yo creo que más que la comodidad, cuando no ves salida afuera, lo de dentro ya lo conoces, es durísimo, pero se quedan ahí. A nosotros sí nos dicen esto, lo que pasa es que yo no sé, o sea, por eso llegar a tiempo rápido con un trabajo y darles esperanza de que sí hay otra alternativa. Claro, si sales y nadie te da una alternativa, solo te queda volver atrás. Esta es la frase que nos dicen. Pero yo creo que ahí, pues, o sea, tenemos que estar rápidos en atender y en entender la urgencia y en dar esperanza, lo que decía también Pablo, ¿no? O sea, el decir, hay otro camino posible, ¿no? Yo creo que parte de la otra pena es posible siempre intentar mostrar otro camino. Aunque el que hayas vivido en tu casa, el que haya vivido tu entorno, el que hayas vivido toda tu vida, haya sido el abrir los ojos a que hay otra vida posible, yo creo que ahí está el reto de las entidades, de la Iglesia, de dentro de los centros, ¿no? O sea, que esa persona esté bien acompañada y que haya una alternativa que delinca, y mucho, ¿no? Bueno, no sé. Sí, no, yo solo decir, es que es una frase que Fernando siempre me dice, o sea, dice, nosotros no nos hemos encontrado nunca un joven que no quiera cambiar. ¿Qué pasa? Que es de una fragilidad tal que si no tienen el apoyo, si nadie le hace una propuesta, si nadie le mira la cara y le dice, yo me pongo contigo, pues lógicamente entran ya en un bucle del que piensan que no pueden salir. Pero la primera reacción es decir, todos quieren cambiar de vida, o sea, no es nuestra experiencia, vamos. Bueno, yo por rematar un poco lo que han dicho ellos, yo creo que cuando eso ocurre, en definitiva es un fallo del sistema, es un fallo de todos. Y como tal deberíamos de analizarlo, ¿no? Si esto ocurre y ocurre con mucha frecuencia es porque algo está fallando. Y eso no está muy bien porque nos permite y seguir creciendo. Yo creo que esto es como una tarea de todos, ¿no? La institución penitenciaria tiene su parte importantísima, las entidades del tercer sector tienen su parte importantísima y luego la sociedad en general, las empresas, los barrios, en general todo el mundo, todos tenemos una parte de responsabilidad, unos más, otros menos, pero y esto también nos tiene que servir
para entender y para llegar al convencimiento de que tenemos que trabajar en coordinación y tenemos que trabajar todos juntos por un mismo objetivo, que no se puede trabajar cada uno de una manera diferente o con fuerzas diferentes para conseguir ese mismo objetivo. Pero sí, no deja de ser un fracaso del sistema general. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Sí, una pregunta práctica para Guadalupe. Vamos a ver, si yo el lunes voy a mi ciudad y hablo con la alcaldesa o con las parroquias y les hablo del TBC y se muestran abiertas, hombre, pues nos iría bien para pintar el cementerio, para lo que sea, exactamente qué trámite tienen que hacer. ¿Lo hacen directamente con instituciones penitenciarias o tienen que pasar por el obispado o tiene que autorizarlo el delegado del gobierno? Hay dos vías. Que nosotros como institución solicitemos, por ejemplo, solicitemos al ayuntamiento un convenio de colaboración para el cumplimiento de las TBCs. Puede ir por la vía del convenio o simplemente una colaboración sin que haya un convenio previo. Y la segunda opción es que el penado tiene derecho, o sea, es uno de los derechos que tiene reconocido, a aportar una plaza para cumplir el trabajo en beneficio de la comunidad donde quiera, en una parroquia, en un tal, siempre y cuando nosotros le damos un formulario, ese formulario lo lleva a la entidad donde él quisiera cumplir, porque imagínate, dice, es que yo vivo al lado de Cruz Roja. Entonces, le damos si no tenemos un convenio previo con Cruz Roja, le damos un formulario, lo lleva a Cruz Roja, nos lo rellenan, nos firman un compromiso de que esa condena va a ser cumplida y ellos van a supervisar ese cumplimiento y podría hacerlo perfectamente. O sea que, por un lado, es de la institución hacia afuera y, por otro lado, del penado hacia la institución con una plaza previamente determinada. ¿Alguien más que hable ahora o calle para siempre? ¿No? Bueno, pues si no hay más. Una cosita muy breve, Guadalupe, quiere decir. No, al hilo de lo que ha dicho María, nosotros también habíamos detectado que en los CIS, en los centros de inserción social, había mucha dificultad para comunicar los internos que están en tercer grado. Y entonces, razón por la cual hemos autorizado a través de una instrucción el uso de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo digitalizado donde para pedir una cita al médico, hacer una gestión en el banco, pedir una cita para una entrevista laboral o hacer cualquier gesto o sacarte unos billetes de tren, necesitas, porque ya todo se hace online. Razón por la cual a principios del año 2021 sacamos una instrucción en el que se les permite el uso del teléfono móvil durante su periodo de estancia en régimen abierto en tercer grado. Y ahora estamos dando cursos a través de Cruz Roja y de la Fundación La Caixa de digitalización básica para, de alguna manera, eliminar esa brecha digital que hay con respecto a la población general. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a los expertos que hay aquí arriba, que aunque ellos digan que no, sí que lo son, pero sobre todo también a los expertos que hay enfrente, que hay unos cuantos, decenas, diría yo, cientos, y seguro que tienen muchísimos reportajes que publicar en la prensa y que nos hagamos eco los periodistas. Yo algún titular sacaré de aquí, creo que bueno, pero algún titular, luego en el contrato lo detallamos un poquito. Y nada, muchísimas gracias, creo que ha estado respondida un poco la pregunta que se planteaba en el lema del Congreso, ¿no? Si otro cumplimiento de la pena es posible con estos 3 ponentes que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias.